Bueno, el tema de hoy es el protocolo de búsqueda de personas y trata de personas. La verdad que desde el Instituto de Niñez nos pareció muy importante hablar sobre este tema, más con todas las situaciones que están ocurriendo. Tenemos, creo que todos hace muy poco, que venimos muy conmovidos con el caso Logan, y así como el caso Logan, y muchas personas que desaparecen, muchas personas que son sometidas en situaciones de explotación, y realmente preocupan. Así que nos pareció muy importante poder promover esta jornada. En esta oportunidad lo tenemos presente al doctor Leonardo Rodrigo Fernández. Él es coordinador de trata de personas y situaciones de alto riesgo del Consejo Provincial de la Mujer, la igualdad de género y respeto a las diversidades, referente al punto focal Jujuy de asistencia a víctimas de trata, y se encuentra presente junto con su equipo técnico. En una segunda parte de esta jornada va a estar disertando el doctor Nicolás de Castro. Él es abogado, es de Rosario de Santa Fe, así que le damos la bienvenida a nuestra provincia. Es miembro de la Fundación Alameda, pertenece al equipo de la Comisión Judicial de Trabajo Social, es especialista en trata de personas, relacionado a las personas desaparecidas. Y también a la hermana Gabriela Burgos, ella es psicóloga, es miembro de la Fundación Alameda y pertenece al área social de fortificados del Padre Francisco. Y hace muy poco recibió el premio San Salvador por el trabajo y la labor humanitaria que viene realizando. La Fundación Alameda tiene por objeto la lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, la prostitución y el narcotráfico. Así que los dejo con los disertantes, espero que tengan una excelente jornada y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primeramente agradecer, ¿no?, al Instituto de Niñez, con la presidenta, la doctora Gabriela Jens, por la invitación, ¿no?, a esta charla referente a esta temática, ¿no?, que es muy importante. Capaz que por ahí el conocimiento que se tiene respecto a la temática es un poco general, ¿no? Pero está bueno tener estos espacios para poder abordar lo que es tanto búsqueda de personas como trata de personas desde un aspecto más específico y más institucional, ¿no? Primeramente, bueno, presentarnos. Mi nombre es Leonardo Fernández, yo soy abogado, soy coordinador de asistencia integral a casos de trata de personas y situaciones de alto riesgo, bien, del Consejo Provincial de Mujeres, la igualdad de género y el respeto a la diversidad. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Cruz, yo soy licenciada en Trabajo Social y soy parte del equipo técnico del programa Trata de Personas del Punto Focal Jujuy. Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga. Mi nombre es Gutiérrez Lorena Nay y también formo parte del equipo. Nosotros tres conformamos lo que es el equipo técnico, ¿no?, de asistencia a casos de trata de personas, y además el Consejo de la Mujer preside el Comité Interinstitucional de Búsqueda de Personas, ¿no?, denominado SINDAC, que funciona en la San Martín 242, para abordar, ¿no?, también lo que son los casos de búsqueda de personas, del cual vamos a hablar ahora. Primeramente, hacer extensivo, ¿no?, el agradecimiento de la presidenta del Consejo de Mujeres, Lourdes Navarro, quien, bueno, agradece, ¿no?, a todos los presentes y también a la presidenta, la doctora Jens, por la invitación, pero bueno, por temas de agenda no puedo concurrir. Primeramente vamos a hablar de lo que es el protocolo, bien, de búsqueda de personas. El SINDAC, el Comité Interinstitucional de Búsqueda de Personas, está creado, ¿no?, a partir de la Ley 6.185, que fue creada en el 2020. ¿Cuál es el espíritu de esta norma? No sé si por ahí ustedes recordarán, ¿no?, el contexto en el cual estábamos en el 2020, ¿no?, en el cual hubo una abundancia, ¿no?, de casos de femicidios y, bueno, a raíz de eso, ¿no?, y de la situación de emergencia en cuestiones de género, se inicia, ¿no?, con todas unas políticas públicas a los fines de, por ahí, pulir ciertas herramientas del Estado que realmente necesitaban un protocolo y un procedimiento para poder abordar estas temáticas de manera mucho más eficiente, ¿no?, a la hora de la búsqueda de personas. La ley 6.185, como les dije, crea el SINDAC y está integrada por un comité directivo, ¿bien?
el cual lo conforman el Consejo Provincial de Mujeres, quien tiene la presidencia del SINDAC, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Gobierno y Justicia, titular del Ministerio Público de la Acusación y Secretaría de Comunicación. Cada uno de estos ministerios que integra el comité directivo tiene una funcionalidad muy específica a la hora de abordar una búsqueda de personas, ¿bien? Cada una tiene su especificidad, como verán, el Consejo Provincial de Mujeres, que aborda situaciones de violencia de género, el Ministerio de Seguridad, quien tiene la División Búsqueda de Personas, ¿no? Se encuentran acá presentes miembros de la División Búsqueda de Personas, la subcomisario Lía Pereira, quien trabaja en lo que es búsqueda, ¿no? El Ministerio de Salud, ¿no? Con SAME, todos los dispositivos para atención. Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene a su cargo la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Asistencia directa, y también lo que es la Dirección de Adultos Mayores. Ministerio de Gobierno y Justicia, ¿no? Que tiene que intervenir, Ministerio Público de la Acusación, porque lo conforman a este comité los fiscales, ¿no? Los miembros del Ministerio Público Fiscal, y la Secretaría de Comunicación a los fines de hacer lo que es la difusión de las placas conforme lo estima la Ley 6.185. ¿Bien? Para hablarles un poco de cómo funciona en la realidad y operativamente este comité, hay un grupo de WhatsApp en el cual están todos los funcionarios, ¿no? Que conforman estos distintos ministerios, a los fines de tener un conocimiento en tiempo real de quiénes son las personas que están desaparecidas, ¿bien? Para explicarles un poco el procedimiento, una vez que se hace una denuncia por búsqueda de personas, se activa automáticamente una circular de búsqueda de personas, ¿bien? Esta circular llega a conocimiento de todos los funcionarios de mayor rango que conforman este grupo de WhatsApp, y todos tienen conocimiento en tiempo real de cuáles son las búsquedas y también cuáles son sus actuaciones en específico, ¿bien? El protocolo lo que establece es que una vez producida la desaparición de mujer, niña, niño o persona de la diversidad, las autoridades policiales o judiciales deberán recibir la denuncia de tal circunstancia de manera inmediata a la presentación del familiar o de la persona llegada. Es decir, cualquier persona que tome conocimiento de la desaparición, ¿no? De una persona. Algo que me olvidé de aclarar, que es muy importante: el SINDAC funciona específicamente para la búsqueda de mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas de la diversidad. Se preguntarán qué pasa con los varones mayores de edad. También son buscados, pero específicamente por la División Búsqueda de Personas, que depende del Ministerio de Seguridad. Pero este protocolo se crea, y esta ley se crea, ¿no? En el contexto de emergencia por violencia de género, ¿bien? Entonces, lo que establece el protocolo es que no hace falta, ¿no? El que pase un determinado tiempo, como a veces frecuentemente se cree, ¿no? De que tienen que pasar 72 horas, 48 horas, 24 horas, sino que una vez que se tome conocimiento o se sospeche de la desaparición de una persona, se puede hacer automáticamente la denuncia. Lo dice: ningún protocolo policial ni administrativo podrá fijar requisitos ni presupuestos previos que deban cumplirse antes de recibir la denuncia, ni establecer pautas de tiempo mínimo. Es decir, lo que se busca es que las seccionales reciban de manera inmediata y sin ningún tipo de impedimento ni requisitos previos esta denuncia, a los fines de activar efectivamente este protocolo de búsqueda, que en la realidad se activa de manera inmediata. Y para darles un poco de datos respecto a cómo funciona el comité del SINDAC, ¿no? Le voy a decir ahora SINDAC porque así lo conocemos nosotros. Normalmente, en un plazo de 12 horas aproximadamente, en la media, ¿no? De todas las búsquedas que tuvimos, es que se puede encontrar a una persona, ¿bien? Entonces los resultados están a la vista, las políticas públicas están a la vista, ¿bien? En principio, lo que establece el protocolo es la denuncia, ¿no? Con datos personales, características físicas, información sobre las circunstancias previas a la desaparición, identificar familiares y o terceros que frecuenten a la persona, e información sobre sus últimos movimientos de esta persona, por ejemplo, consultas médicas, si tenía algún tipo de enfermedad y demás cuestiones. Esto porque lo que se busca en realidad es tener estos datos específicos, ¿no? Para poder abordar lo que es la búsqueda de personas. Actualmente, el Ministerio Público de la Acusación dispuso un formulario único de búsqueda de personas que tiene una especificidad, ¿no? Para lo que es búsqueda. Es decir, todos los oficiales que toman denuncias tienen que tener a mano este formulario para poder
aplicar este protocolo de manera inmediata y de la manera más específica, recaudando la información que es importante para los organismos investigativos como búsqueda de personas, como así también para la Fiscalía, quien lleva a cabo la operatividad, ¿no?, de lo que es la búsqueda. El policía actuante requerirá al denunciante de la presente en el plazo de 1 hora fotografía actualizada de la persona, la mujer, niño, niña, adolescente desaparecida, en la cual se pueda observar lo más nítidamente posible su rostro. En el hipotético caso de que no se pueda contar con una fotografía, existe la posibilidad de hacer un identikit que está a cargo del personal específico del MPA. Bien, es decir, cada búsqueda que se haga tiene necesariamente que tener una foto de la persona que está siendo buscada a los fines de poder darle publicidad, bien, a esta búsqueda. Lo que se busca por ahí puede resultar un poco controversial, pero hay que entender que este protocolo se crea a los fines de salvaguardar, ¿no?, a estas personas que consideramos, ¿no?, conforme a la emergencia, que están en un estado de vulnerabilidad, ¿bien? Y cada una de las búsquedas iniciadas por SINDAC son código rojo, es decir, peligro de muerte. Se trabaja con esa premisa, ¿bien?, para activar lo más rápido posible y que la celeridad llegue para la persona que denuncia como para la persona que está desaparecida. Bien, la decisión de publicar o exhibir la fotografía en cuestión deberá ser adoptada por el Ministerio Público de la Acusación y autoridad judicial, a cuyos efectos deberá ordenar el fotocopiado o escaneado de dicho retrato para su inmediata distribución para toda la provincia. Bien, lo que ocurre normalmente es la publicación. Una vez que se hace la denuncia, esa denuncia ya pasa a tener estado público y por tanto, ¿no?, en lo que funciona en la práctica es que el fiscal es quien determina la publicidad y la viralización de esa foto. Acá tenemos un ejemplo de una placa que, disculpen la improlijidad, pero bueno, no sabía cómo resguardar la información porque esta es una persona que ya está encontrada, pero donde está el recuadro celeste es donde se publica la foto, ¿bien? Los datos que tienen son el nombre de la persona, la edad de la persona, una estatura, la descripción, la vestimenta que tenía, ¿no?, esa persona la última vez que fue vista, la fecha de desaparición, la fecha de erradicación de la denuncia, en conjunto con lo que sería el lugar donde vive y la provincia de San Salvador de Jujuy con los números. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de ver esta placa, pero bueno, normalmente se hace esta viralización y bueno, ya que estamos todos acá presentes, ¿no?, siempre que vean una de estas placas, les pedimos encarecidamente, justamente porque estamos trabajando, ¿no?, en base a la premisa de que hay un peligro de vida, de que tengan la posibilidad de compartirla, ¿bien? Porque realmente detrás de una búsqueda de personas, nosotros no sabemos qué hay, ¿bien? Puede ser un caso de alguna cuestión familiar, puede ser un caso de consumo problemático, puede ser un caso en el cual la persona realmente esté en peligro, un caso de trata de personas, ¿no?, por ejemplo, por eso se solicita la viralización. Una vez que esta persona es encontrada, se modifica, ¿no?, lo que es esta primer placa y se pone persona encontrada tapando efectivamente su rostro en conjunto con todo el nombre y demás características que se tengan. Bien, un poco para hablar, ¿no?, de cómo funciona el proceso de búsqueda de personas, es una vez realizada la denuncia, automáticamente toma intervención la división búsqueda de personas. Bien, esta división búsqueda de personas hace la consulta con el fiscal interviniente a los fines de activar este protocolo de búsqueda de personas o evaluar, digamos, si por ahí la cuestión ya depende del juzgado de familia o demás cuestiones, si efectivamente esta persona se encuentra desaparecida o hay una cuestión en la cual se tiene que dirimir, ¿no?, este asunto en el juzgado de familia. Bien, una vez que se activa este protocolo, se toma conocimiento, como les dije, por medio de este grupo de WhatsApp, de la persona que está desaparecida, se hace la confección de la placa, bien, y automáticamente la división búsqueda de personas empieza a derivar los oficios a los fines de poder realizar las diligencias investigativas que tienen que iniciarse con esta cuestión. Al respecto, se mandan oficios a Facebook, a Google, a Meta, se hace lo que es los oficios a los diferentes sistemas, ¿no?, de seguridad, se elevan lo que es la placa a las diferentes seccionales a los fines de que tomen debido conocimiento, bien, y la división búsqueda de personas tiene que hacer la carga en el SIAC, bien, que es un sistema informático criminal en la cual el SIAC informa directamente al SICOF, que es un organismo nacional
bien, que sirve a los fines de poner en conocimiento de todos los miembros de la seguridad de la provincia, perdón, de Argentina respecto a la búsqueda de esta persona, bien. Es decir, la carga es automática y la notificación funciona automáticamente para generar un efecto cerrojo en lo que es el país a los fines de poder prevenir posibles salidas del país y demás cuestiones. Bien, lo que se hace, realmente el trabajo logístico, ¿no?, que hay detrás de una búsqueda de personas es muy arduo y realmente, más allá de que en este plazo de 12 horas parece un plazo corto, realmente el trabajo que hay por detrás de esta búsqueda es muy cuantioso, ¿no? Por otro lado, el Consejo Provincial de Mujeres lo que hace es comunicarse con el denunciante a los fines de poder brindarles información respecto a esto que les estoy comentando, este protocolo de búsqueda de personas que está activo, y poder facilitar también lo que es un contacto para este denunciante para tener un contacto directo con alguna persona del Consejo Provincial de Mujeres que preside este comité interinstitucional. Para hablar un poco de números, así pueden ver un poco más gráfico, ¿no?, realmente lo que implica una búsqueda de personas. De enero a julio del 2024, es decir, en la primera mitad del año, tuvimos 395 denuncias de búsqueda de personas, ¿bien? Con 275 personas extraviadas, 120 denuncias repetidas. Al respecto de esto, bueno, no desaparecido, estamos en la misma situación. Y para que vean un poco, ¿no?, respecto a la diferencia que hay del año, y siendo esto teniendo en cuenta que al hablar de varones hablamos de personas menores de edad, ¿no? Porque como les dije, las personas mayores de edad son cada específicamente por la división búsqueda de personas. Números históricos, a ver si estoy viendo. Esto, de agosto, del 1 al 15 de agosto tuvimos 21 denuncias para agregarle, ¿no? Se darán cuenta de la cuantía, ¿no?, de las búsquedas que hay respecto al Comité Interinstitucional de Búsqueda de Personas, ¿no? Realmente el trabajo que se hace, como les digo, es muy arduo. Respecto a números históricos, bueno, como lo verán, 2.310 denuncias por búsqueda de personas, 1.803 búsquedas de personas extraviadas, es decir, nuevos casos, 507 denuncias repetidas. Bien, en el 2020 tuvimos 116 búsquedas, 2021 501, 2022 620 y 2023 678. Bien, eso es básicamente, ¿no?, un poco para hablarles respecto al SINDAC, al Comité de Búsqueda de Personas. Previo a pasar a lo que es específicamente trata de personas, no sé si alguien tiene alguna duda respecto al protocolo, cómo funciona o si quedó claro. Bien, estamos entonces. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco, ¿no?, de lo que es el programa de trata de personas. Como les comenté, el Consejo Provincial de Mujeres tiene la presidencia del SINDAC y así también tiene lo que es el punto focal Jujuy, ¿no?, que, bueno, hace asistencia a víctimas de trata de personas, ¿no? La coordinación está a mi cargo y, bueno, depende del Consejo Provincial de Mujeres. Bien, ¿qué es una víctima de trata? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿no?, como para poder abordar un poco la cuestión. Esta cuestión, respecto a qué es una víctima de trata, está específicamente establecido en lo que es la Ley de Trata de Personas, que es la Ley 26.364, con una modificatoria muy importante que se hizo con la Ley 26.842. Esta modificatoria se hizo en el 2012, bien, en función del caso de Marita Verón. El artículo 2 dice: se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación sexual, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Bien, es decir, para comentar un poco, ¿no?, respecto a qué se entiende por búsqueda de personas y cómo se activa, ¿no?, también lo que es un procedimiento por búsqueda por trata de personas, es necesario decir que el delito se configura con la mera intencionalidad, bien, del captador de realizar esta captación. Bien, por eso estamos hablando
de ofrecimiento. Se suele pensar que las víctimas de trata de personas son esas víctimas que efectivamente llegan a la situación de trata, pero en la realidad la misma intención por parte del captante de realizar un ofrecimiento, ¿no? La captación, el traslado, bien, si esta persona que es víctima de trata es trasladada, más allá de que no llegue al lugar donde específicamente se lleven a cabo el delito de trata de personas, ya se puede considerar una víctima de trata de personas, ¿bien? Nos ha pasado, ¿no? Ahí en el punto focal, ¿no? En el cual conformamos con las licenciadas, que tuvimos víctimas, ¿no? Personas que estaban viajando, ya sea por un ofrecimiento de trabajo, ¿no? Normalmente en Buenos Aires, por cuestiones indumentaria, ¿no? Ofrecimientos, o también tuvimos el caso de una persona que estaba viajando creyendo, ¿no? Que estaba por ir a conocer a un novio con el cual tuvo una relación virtual durante 6 meses. Es decir, imagínense cómo funciona bien este delito en la aplicación, ¿no? Realmente las captaciones no se dan de un momento para el otro, sino que estas captaciones llevan todo un trabajo de parte del captador hacia la víctima para poder conseguir, ¿no? Que esa persona efectivamente tenga la confianza, ¿no? De que está en un lugar seguro, de que el lugar al que va es un lugar al que va a estar seguro. Es decir, hay mucho trabajo por detrás y por eso es muy importante hablar de trata de personas y también que cada persona conozca qué hacer ante un caso o ante el anoticiamiento de un posible caso de trata de personas o ya de la consumación, ¿no? Del acto. El consentimiento dado por la víctima de trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de extinción de responsabilidad penal, civil o administrativa de los actores participantes, cooperadores o instigadores. Bien, al respecto, es una premisa básica, ninguna persona puede consentir su explotación. Bien, la configuración del delito se da con el mismo dolo, ¿no? De parte del captador de querer generar esta situación de trata de personas. Independientemente si la persona que es captada en cierta forma, ¿no? Consciente lo que sería el hecho, es esto, ¿no? Ninguna persona puede aceptar su explotación. Es decir, es un principio básico, es un principio de derechos humanos. Bien. Acá el delito es denominado de resultado anticipado o recortado. Bien, esto para explicarles es lo que les decía anteriormente. El delito se configura ya con la misma intencionalidad del captador. Bien, por eso decimos que es un delito con resultado anticipado. Si bien la persona puede no llegar a ser específicamente captada, bien, ya el mismo ofrecimiento ya la hace pasible de la configuración del tipo para poder iniciar el proceso, ¿no? Respecto a este delito. Al respecto, bueno, es necesario decirle que estamos hablando de un delito de tipo federal, por tanto intervienen las fiscalías federales y también intervienen los juzgados federales a los fines de poder tomar intervención en el caso. Bien. Un poco para hablar de la organización, son varios los organismos que trabajan en la temática de trata. Bien, en principio está el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que lo conforma el Estado Nacional, el Estado Provincial y las ONG. Esto sirve a los fines de poder diagramar, ¿no? Entre todos los estados, ¿no? Tanto provinciales como nacionales, cuáles serían las políticas, las estrategias para poder abordar bien el delito de trata de una manera más específica. Este Consejo Federal genera reuniones anuales, bien, en las cuales se conforman todos los representantes, ¿no? De las provincias y las diferentes instituciones que trabajan la temática de trata de personas para abordar lo que son planes bianuales que tienen estrategias específicas a cumplirse durante el plazo, el cual se estima de 2 años, ¿no? Entonces, se reúnen todas las instituciones, bien, el representante del Estado provincial, del Estado nacional y las ONG, a los fines de poder generar estas estrategias, bien, para el abordaje de la temática. Asimismo, está el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, quien tiene representantes regionales, ¿no? En todos los puntos del país, que sirven a los fines también de poder generar espacios de capacitación, bien, espacios también de asistencia, y también poder hacer un control de lo que es este plan bianual para su efectiva implementación en todas las provincias. Y por último están los puntos focales, ¿bien?
Para explicarle, y esto es algo muy interesante que me parece que conozcan, ¿no? Respecto a la temática de trata, hay un punto focal en cada provincia de Argentina. Es decir, tenemos el punto focal Jujuy, que está a cargo del Consejo Provincial de Mujeres, pero también hay uno en Salta, uno en Tucumán, uno en Misiones, uno en Tierra del Fuego, y hay una red nacional de puntos focales, ¿no? Un grupo de WhatsApp, el cual lo conforman también todos los representantes de los diferentes puntos focales a los fines de tener conocimiento, ¿no? O por ahí articular lo que son las actuaciones que se van generando en función de los diferentes casos, ¿no? Que se van dando respecto a la temática de trata. Bien, como le decía el doctor, hay diferentes puntos focales a nivel provincial. En nuestro caso, el punto focal Jujuy o el punto focal provincial también tiene sus propios objetivos y uno de ellos es brindar asistencia integral a las víctimas de trata. También otro es efectivizar las articulaciones correspondientes con diferentes organismos e instituciones a fin de acompañar la reconstrucción de un proyecto de vida y también generar espacios de promoción y prevención del delito de trata de personas. Entonces, podríamos decir que los ejes fundamentales, ¿no? O los objetivos fundamentales del punto focal son la asistencia integral, el acompañamiento en la reconstrucción de su proyecto de vida y la promoción y prevención del delito de trata, ¿sí? Eso para comenzar, digamos. ¿A quiénes asistimos? ¿Sí? Asistimos a todas las personas damnificadas por el delito de trata de personas, sean mayores o menores de edad, ¿sí? También, ah, ahí está el objetivo. Bien, como le decía, nosotros asistimos a menores de edad, mayores de edad, niños, personas de la diversidad, mujeres, varones, ¿sí? ¿Cómo se inicia esta asistencia? A través de un oficio judicial o por derivación de los puntos focales de otras provincias o punto focal nacional, ¿sí? ¿Cómo está? Nosotros tenemos un protocolo, ¿sí? Se denomina el Protocolo Único de Articulación. ¿Qué es lo que hace este protocolo? Integra las diferentes organizaciones e instituciones que estamos involucradas para asistir a las personas víctimas de trata de personas. Este protocolo se aplica desde el año 2015, desde el año 2015, ¿sí? Y su última modificatoria fue en el año 2023. Lo conocemos como PUA, ¿sí? Aquí se establece la intervención de los organismos competentes, unifica criterios, previene las fragmentaciones y sobreintervenciones, desde el momento de la denuncia hasta la asistencia a cada una de las víctimas del delito de trata de personas, ¿sí? Y también divide la asistencia en dos momentos, ¿sí? Una primera etapa y una segunda etapa. La primera etapa de la asistencia y la segunda etapa en el acompañamiento en la reconstrucción de sus proyectos de vida. En la primera etapa, por ahí en ese momento de la intervención y el primer contacto con la víctima, ¿sí? Lo que puede requerir el caso es la articulación con diferentes organismos. En el caso de que sea menor de edad, podemos hacer la articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, con la Dirección de Adultos Mayores, en el caso de que sea una persona adulta mayor, o con la Dirección de Discapacidad, con el Ministerio de Salud. Algunas veces se requiere la asistencia al SAME, también con el Ministerio de Seguridad a fin de garantizar el resguardo y la protección de la víctima en el caso de que necesite un refugio o un alojamiento, que también está a cargo del punto focal. Y en ese transcurso también pasamos a una segunda etapa que es la... Sí. Si podría agregar algo respecto a la primera etapa, ¿no? Me parece importante que conozcan, ¿no? Que existe este protocolo único de actuación en casos de trata, ¿no? Que está disponible en internet, por si quieren pistearlo un poco, que sirve para establecer bien cuáles son las reglamentaciones, ¿no? O por ahí estructurar un poco cómo debe funcionar la asistencia a víctimas de trata de todos sus aspectos, ¿no? Tanto de lo procedimental en lo legal, como también desde lo asistencial. Bien, al respecto, en esta primera etapa, ¿no? En la cual hablamos de rescate, es una etapa muy importante para todas las instituciones que trabajan el delito de trata. ¿Por qué? Porque es el primer acercamiento con esta víctima, bien, justamente es el rescate de esta persona, de esta situación,
¿no? Entonces, ahí interviene Fiscalía Federal, bien, también intervienen los juzgados, interviene el punto focal, ¿no? En caso de que la Fiscalía solicite el allanamiento, el acompañamiento en el allanamiento, ¿no? Que se realiza en el inmueble en el cual se está por hacer, ¿no? el rescate de la persona, a los fines de brindarle todo esto que dice acá, la asistencia médica, la asistencia psicológica, la asistencia social, ¿bien? Existe algo que se llama el Programa Nacional de Rescate, ¿bien? Que es justamente un programa que sirve a los fines de recepcionar una primera entrevista testimonial de esta persona víctima de trata en una cámara GESE. Aquí en Jujuy no existe una sede del Programa Nacional de Rescate, por tanto, el punto focal articula directamente con el Programa Nacional de Rescate para poder acercar a esa víctima a esa primera entrevista testimonial, que como les digo, es una entrevista totalmente fundamental para el abordaje de la causa, ¿bien? Porque es el primer relato, ¿no? De esta persona que es víctima de trata y en la cual se puede realmente determinar qué fue lo que pasó, cómo fue la captación o cómo se fue dando, ¿no? Lo que es el proceso que tuvo que pasar esa persona para llegar efectivamente a, bueno, ser víctima, ¿no? De este tipo de delitos. El punto focal, bueno, interviene desde un primer momento en esta primera etapa de rescate y articula, ¿no? Con todas los organismos que mencionó la licenciada. Ahora, bueno, pasar a la segunda etapa. Bien, como le decía el doctor, que se hace un acompañamiento hasta la declaración testimonial la intervención continúa, ¿no? Ese es un primer momento, tampoco hay un tiempo estimado para la intervención, ¿sí? No podemos decir que la intervención inicia en un momento y finaliza en este tiempo, ¿sí? Porque la realidad de cada persona víctima de trata es dinámica, el contexto es dinámico y presentan múltiples vulnerabilidades en cuanto a su persona, en cuanto a su estado emocional, en cuanto a su estado de salud. También influyen mucho los factores económicos, ¿sí? Hay vulnerabilidad económica, no tienen ingresos fijos y estables, falta de un trabajo registrado. Hay muchas situaciones que influyen y que desde el punto focal lo que se intenta es acompañar y reparar, acompañar en esas situaciones, ¿sí? Desde el trabajo social lo que se hace es una evaluación, ¿sí? De la situación de la persona y su contexto, de cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus habilidades y cómo le podemos hacer ese acompañamiento en el proyecto de vida que tengan, ¿sí? Ya sea en su inserción social, en la inserción laboral o inserción educativa, ¿sí? Porque muchas veces no han finalizado sus estudios secundarios o universitarios, ¿sí? Por una cuestión también que tiene que ver con la economía, ¿no? Igual, de todas maneras, lo que podemos decir es que todas las personas están expuestas a una situación de trata de personas, pero hay ciertos factores que lo exponen a un riesgo mayor, como les decía, la vulnerabilidad económica, social, los trayectos de vida, las dificultades dentro de su entorno, la falta de redes, ¿sí? O la inserción en actividades recreativas, ¿sí? Hay muchos factores predisponentes a una persona víctima de trata. Quería hacer una aclaración en esta parte de la primera etapa, de que cuando se hace el ofrecimiento de lo que sería nuestra asistencia, es algo voluntario, sino que nosotros le decimos de que nuestro acompañamiento, de que nosotros podemos ofrecerle acercamiento a estas distintas instituciones, no es algo obligatorio, sino que es la persona la que decide o no esta asistencia. Pero sí se le explica y de todas maneras no se le deja cerrada la puerta, sino que puede acceder en cualquier momento. Justamente, la persona viene atravesando una situación que es bastante desestructurante justamente en su vida. Entonces se acompaña de acuerdo a estos tiempos personales.
Y otra cuestión también a aclarar es que, bueno, nosotros somos punto focal, ¿sí? Pero no trabajamos solos, ¿sí? Las intervenciones nos atraviesan lo interinstitucional, las articulaciones con otras instituciones, la profesión, la interdisciplinariedad también, ¿sí? Porque trabajadora social, psicóloga, abogado, ¿sí? Porque la realidad de una persona víctima de trata es muy compleja y requiere una intervención en conjunto. ¿Sí? Y también, bueno, la corresponsabilidad, porque los recursos no solamente son del Estado, pero están divididos en diferentes ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría de Asistencia Directa, entonces requiere un acompañamiento de todos los organismos del Estado. Eso es importante, y así como la interdisciplinariedad en el abordaje con las personas víctimas de trata. Pasó. En una segunda etapa, lo que se va a hacer es continuar con lo que es el abordaje de la primera, que sería que continúe con lo que es la atención médica, que continúe haciendo tratamiento psicológico, también que siga los asesoramientos jurídicos, pero también se busca que la persona, si ella desea, poder introducirla hacia otros espacios, que pueda retomar sus estudios, por ejemplo, en caso que haya dejado el secundario, o por ejemplo, que si quiere trabajar, se lo incluya en espacios de capacitación, cursos, para después poder insertarlos a otros programas a nivel laboral, por ejemplo, donde pueden iniciar su propio proyecto de emprendimiento. También tenemos otros espacios, por ejemplo, estaba también ¿cómo se llama? También está, bueno, también está el programa Restituir, Potencia Trabajo, también se lo hacía anteriormente, y en casos de violencia de género también se le acompañaba con el programa Acompañar, que le permitía tener una independencia económica. Eh, por ahí, respecto a esta segunda etapa, ¿no? Se estructura así porque ya estamos pasando, ¿no? Del plano del rescate al plano específicamente de la asistencia, ¿no? Y de abordar a esta persona que fue víctima del delito para realmente preguntarse cómo reestructurar su proyecto de vida, ¿no? Realmente no es necesario decirlo. Las cuestiones de trata son vulneraciones gravísimas a los derechos humanos y las personas, ¿no? Quedan subjetivizadas, ¿bien? Son cosificadas, tratadas como objetos, como animales, entonces por ahí lo que es la psiquis, ¿no? De esa persona a la hora de reinsertarse, ¿no? Tanto en la sociedad, en lo laboral, en las cuestiones laborales, es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo por parte de las instituciones que trabajan específicamente lo que es la temática de trata de personas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Comentar esto. La segunda etapa es reestructurar este proyecto de vida. Y en estos aspectos es necesario, como ya se dijo, ¿no? Las intervenciones estatales a los fines de poder estructurar, y por ahí si esa persona no tiene instrucción, garantizarle, ¿no? Lo que es el acceso a estudios, a instrucciones, no sé, tener un emprendimiento. Entonces, más allá de lo que por ahí se puede articular con las diferentes instituciones, este acompañamiento que se hace, ¿no? Con estas personas es sumamente necesario desde todas las áreas, desde la área legal, ¿no? Que es importante a los fines de poder recibir, ¿no? Una sanción la persona que realizó el delito, ¿no? Para poder darle una respuesta de justicia a esta persona que fue víctima de trata, como así también lo que es la asistencia social, ¿no? Con las intervenciones y las articulaciones que se hacen desde el punto focal con muchas instituciones, ¿no? Realmente por ahí sería complicado estructurarles y decirles con qué instituciones específicamente, porque realmente cada caso tiene su particularidad. Y estamos hablando de personas tan diversas, ¿no? Que pueden ser desde niños, personas, adultos mayores, que realmente requieren una intervención específica y un abordaje estratégico por parte de las instituciones que trabajan, ¿no? Con este tipo de temática, y también lo que es la parte psicológica, ¿no? La asistencia psicológica, lo cual es un eje sumamente importante para poder lograr que esta persona realmente se reincorpore y pueda reconquistar todos esos derechos que en algún punto le fueron vulnerados. Realmente
las características particulares de las personas que son víctimas de trata, nosotros que trabajamos, ¿no?, en la temática, son muy específicas, ¿no? Porque pónganse en la idea de esta situación, ¿no? La vulneración extrema de los derechos humanos, ¿no? Cómo esa persona es rescatada, en qué estado se encuentra. Realmente el abordaje, ¿no?, requiere de un equipo que tenga estas estrategias para abordar de manera responsable lo que son este tipo de casos, ¿no? Bueno, por hablarle un poco referente a la asistencia legal, ¿no? El punto focal, como se dijo, es un programa de asistencia voluntaria, ¿bien? Y nosotros no tenemos lo que es la asistencia legal como tal. Eso se delega a otras instituciones. En particular, y este año, ¿verdad? Por suerte, ¿no? Se pudo designar lo que es un defensor de víctimas de delitos federales. Es decir, que a la fecha en Jujuy tenemos una persona, un defensor que puede abordar de manera gratuita estos casos, representar, patrocinar a las víctimas de trata para que puedan tener un efectivo seguimiento de cuál es el proceso, poder participar de las audiencias, ¿no?, de manera activa, porque bueno, como les digo, la vulneración es tal que no se le puede pedir a una víctima de trata por ahí que si no está en sus posibilidades, decir un abogado particular, ¿no? Entonces, estas intervenciones y el poder tener un defensor de víctimas de delitos federales en la provincia realmente es un gran avance. Es una cuestión nueva, el defensor ingresó este año, no recuerdo bien la fecha, pero es importante que lo conozcan, ¿no?, todos para tener presente que esto existe, ¿no?, el abordaje, la defensoría de delitos federales. Bueno, también lo que es el punto focal hace las articulaciones, ¿no?, para poder acompañar a estas víctimas de trata a las diferentes audiencias que se van dando, por ahí gestionar lo que es los pasajes, gestionar lo que es el acompañamiento. Normalmente nos llegan los oficios de fiscalía, nosotros informándonos cuándo son las audiencias, por supuesto que no podemos participar porque no somos parte del proceso legal, pero hacer el acompañamiento, esperar a la persona que es víctima de trata afuera de la sala de audiencias, después recepcionarlo y por ahí bajarles un poco la ansiedad, ¿no? Que eso es muy importante porque todos acá, bueno, los colegas conocemos cómo son las personas que nunca estuvieron en un proceso legal, que realmente es algo que les da mucha confusión y mucha ansiedad. Y bueno, también hacemos la interconsulta, ¿no?, con las fiscalías, no solo las de acá, las fiscalías federales, no solo de acá, los delitos de trata de personas que nosotros asistimos tienen inicio en muchos lugares. No sé si lo mencioné, pero lo que es la articulación entre puntos focales es algo importante porque nos llega, nosotros recepcionamos víctimas de trata de personas que, por ejemplo, habrán tenido el rescate en otra provincia, como ser Tucumán, Tierra del Fuego, es decir, recepcionamos gente que tenía previo a la captación localidad acá, entonces hacemos el abordaje y articulamos con el punto focal de la provincia específica y también con las fiscalías, ¿no?, de diferentes puntos del país, a los fines de poder tener un conocimiento, ¿no?, de cómo va el proceso para también poder hacer parte del abordaje, ¿no?, estas consultas y por ahí informarle, ¿no?, si se quiere de una manera más informal, lo que es el proceso, ¿no?, para esta persona que es víctima de trata. ¿Qué tú crees? Desde enero, bueno, acá en nuestro programa tenemos números. Personas asistidas en el periodo 2024, sería desde enero hasta la fecha, 12 víctimas directas, 7 víctimas indirectas. A las víctimas indirectas son los niños, hijos de las personas víctimas directas. Después el tipo de trata, explotación sexual 5 y explotación laboral 7 casos. Y en referencia al sexo, 9 femeninos y masculinos 3. Esos son nuestros. Por ahí, bueno, es también, ¿no?, importante quizás hablar de números para poder reflejar un poco lo que viene siendo el trabajo y la importancia, ¿no?, de organismos como el Punto Focal, ¿no?, como el Comité, como el Consejo Federal para abordar estos delitos, porque realmente en lo que es el periodo 2024 tuvimos este abordaje. Y también, bueno, para aclararles, ¿no?, todo nuestro abordaje, nuestro proceso como Punto Focal empieza específicamente con la derivación de la Fiscalía Federal. Es decir, la Fiscalía Federal nos envía un oficio al punto focal a los fines de poder garantizar esta asistencia integral a la víctima de trata de personas. Bien, particularmente este año tuvimos muchas víctimas derivadas de otras provincias. Bien,
también tuvimos nuestros casos que se originaron en la provincia, y como para informarles, ¿no? También un poco al respecto. En la provincia lo que sí se suele ver mucho es la explotación laboral, ¿no? Realmente los delitos, ¿no? De trata de características laborales son varios y como les digo, las consecuencias de este tipo de delitos, bueno, son bastante graves y por eso es importante realizar, ¿no? Lo que es el abordaje. Bien. Bueno, algunas recomendaciones hay que tener en cuenta. ¿Quiénes pueden realizar la denuncia? ¿Quiénes la realizan? Las realizan las propias víctimas, las pueden realizar las propias víctimas, o también cuando existe en algún momento cuando la víctima está en otra provincia, se puede contactar con un familiar allegado que, por ejemplo, reside acá, lo puede realizar también el familiar de esta víctima, y un allegado, no solamente familiar, sino también alguien conocido o un testigo de alguna situación, ¿sí? Y bueno, tenemos la línea nacional, que es la 145, donde se pueden hacer las denuncias por trata de personas. Sí, al respecto, bueno, es importante mencionarles, ¿no? La línea 145, ¿no? Que es la línea nacional para recepcionar delitos de trata, y actualmente el protocolo único de actuación establece también una línea por WhatsApp, bien, para poder quizá por ahí pulir un poco lo que es la línea nacional, ¿no? Se puede enviar un mensaje de texto para poner en conocimiento bueno, el delito o quizá la sospecha de que específicamente se está realizando un delito, o si no, bueno, poner a conocimiento del Consejo Provincial de Mujeres, que la línea la tienen ahí, el 0800, que funciona a las 24 horas, es una línea gratuita, y bueno, que sirve a los fines también de poder tomar conocimiento al respecto, ¿no? Realmente para cerrar, me parece muy importante poder estar hablando de esta temática, ¿no? Con el avance de la tecnología, realmente este delito es un delito que no tiene fronteras, ¿bien? Por ahí escuché yo en una disertación, ¿no? Una alegoría, no sé cómo explicarlo, que uno normalmente, ¿no? Para recibir o sentir una sensación de seguridad, construye paredes, pone puerta, pone candado, pone llave, ¿no? Actualmente el panorama me parece que es un poco diferente respecto a la seguridad, ¿no? Por ahí cuando uno se encierra y entra al mundo digital, sobre todo, ¿no? Hablando, ¿no? De lo que son infancias, lo que son niñeces, los riesgos son muchos y por ahí los menores están más expuestos a este tipo de riesgos, ¿no? A este tipo de delitos, como otros muchos delitos, por los medios digitales. Es decir, por ahí a veces se está más seguro afuera que cerrando la puerta y encerrándome con mi computadora, con mi celular, lo que son por ahí los delitos de trata de personas. Actualmente se está viendo mucho, ¿no? Ida y vuelta con los juegos, ¿no? El Free Fire, el Roblox, no digo de alguno, pero que se generan comunidades que realmente sirven como plataformas de captación. Esto realmente se ve, y también con las redes sociales, como les digo, tuvimos un caso de una persona que creyó estar en una relación, ¿no? Con su captador y que generó tal nivel de confianza que decidió viajar a otra provincia sin conocer a esta persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y es importante el abordaje de esta temática, hablar de trata de personas, ¿no? Por ahí explayarnos, comentar un poco cómo funcionan las instituciones, qué se puede hacer ante un delito de trata de personas, porque realmente este delito federal, es un delito sin fronteras, ¿bien? Y que podemos estar expuestos, ¿no? Tanto nosotros como nuestros familiares, como nuestros hijos, a delito de trata, ya con el simple hecho de tener una conexión a Internet, ¿bien? Como verán, los casos son reales, ¿bien? Los casos que están, el daño que se genera en función del delito de trata, nosotros lo vemos día a día con el abordaje, ¿no? Que no es sencillo, a decir verdad, no es un abordaje sencillo porque son personas sumamente vulneradas y la cual requieren la presencia estatal para la devolución de sus derechos vulnerados, ¿no? Así que, bueno, agradecerles, ¿no? A todos la atención. Como le digo, el equipo a plena disposición para responder cualquier tipo de dudas, de consultas. Y bueno, también nuevamente agradecer al instituto, a la diputada Natalia Sarapura, ¿no? Que está presente. Y bueno, no sé si hay preguntas al respecto. Ah, bueno, entonces les agradecemos mucho la presencia y la atención.
Bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias a su equipo. Le damos bienvenida a la diputada nacional, Teresa Lacura. No sé si puede pasar a dar unas palabritas para decir algo y ya continuamos. Con gusto saludar. Es muy importante que en estos momentos podamos ratificar todos y todas, hombres y mujeres, operadores de justicia, abogados, promotores comunitarios, la vocación por el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Se hace necesario reafirmar que en la Argentina la cultura de los derechos humanos se promueve, se defiende, se garantiza, y espacios de formación como estos dan sentido a ese proceso. Se hace necesario que cada día todos tomemos conciencia de la importancia de que en estos 40 años de democracia hemos hecho los argentinos, de ir institucionalizando, de ir haciendo una política pública que se refuerce día a día y que la tengamos que defender. En Jujuy, en el 2015, tomamos una decisión que tenía que ver con hacer un Estado fuerte. Y un Estado fuerte en ámbitos que se necesitaban fortalecer. Uno de los ámbitos era la promoción y la garantía de los derechos humanos. Y desde el 2015 creamos una serie de institucionalidades, de dispositivos y de áreas de gobierno que le dieron marco a ese proceso. Fue el Consejo, la creación del Consejo de la Mujer, de la Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Secretaría de Pueblos Indígenas. Y en ese contexto fuimos creando dispositivos que le den garantía a los derechos, no solo a los sectores vulnerables, sino de abordar. Entre esos temas creamos el Comité de Tortura, también creamos el CINDAC, que creo que hoy, en un contexto nacional, con situaciones muy difíciles, se pone luz sobre el CINDAC, que ha sido una creación que ha invitado a todos los actores, tanto el ejecutivo, el judicial, como también actores que tengan que ver con la comunidad, en priorizar la búsqueda de niños, niñas, mujeres, personas del colectivo. Y creo que eso los jujeños lo tenemos que conocer, saber, por eso agradezco la presencia del doctor Fernández, de visibilizar los dispositivos que hay en la provincia. Agradezco la iniciativa de la Fundación Alameda que lleve esta agenda, que no renuncie, que lo haga con una mayor vocación, porque se hace necesario en este momento. También quiero agradecer la presencia del doctor Nicolás Mastro. Muchas gracias por visitar la provincia. La verdad es que es importante que profesionales de la talla de usted nos visiten, nos incentive y generemos una articulación y una agenda que ponga luz sobre esta situación, que claramente al ser una provincia de frontera tenemos que estar totalmente alertas, articuladas. Te agradezco, Gabriela, por liderar el Instituto de Niñez, el Colegio de Abogados y crear estos espacios que no son más que la ratificación de que en Jujuy los derechos humanos se promueven, se defienden y fundamentalmente queremos garantizar una cultura de los derechos humanos. Muchas gracias por la actividad, muchas gracias a ustedes por interesarse y creo que tenemos que seguir con esta dinámica. Muchas gracias, diputada. Bueno, le doy la palabra a la hermana Gabriela Burgos y al doctor Nicolás Mastro. Nuevamente agradecer que se encuentre presente en nuestra provincia. Así que continuamos con la segunda parte de la jornada y al finalizar recién vamos a hacer el break por el tema de los horarios. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Bueno, gracias al doctor Fernández y a su equipo por ponernos en conocimiento, darnos a conocer lo que existe en la provincia. Bueno, yo soy la hermana Gabriela, miembro de la Fundación Alameda, ex delegada regional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Nosotros venimos con Nicolás hace más de 20 años trabajando en esta problemática.
Y para situarnos en nuestra provincia es necesario, para poder entender cómo funciona el delito de la trata y explotación de personas en un contexto jujeño, es necesario comprender en primer lugar que estamos hablando de un delito que es el único delito en el mundo que tiene la capacidad de mutación. Puede adaptarse, mutarse a los contextos políticos, sociales, económicos y geográficos. Y también es uno de los delitos más redituables del mundo. Primero tenemos la venta de armas, después está el narcotráfico y viene la trata de personas. Es un delito redituable porque una persona puede ser vendida muchas veces y tiene una sola finalidad la trata de personas, es la explotación de otro ser humano, es hacer perder la dignidad de un ser humano. Por eso nosotros hoy desde el llano, ya no desde el Estado, pero acompañando al Estado también en todas las políticas que hoy no tiene la ley, que por ley fueron creadas, seguimos trabajando en la concientización y en la sensibilización. Para nosotros el caso Loan es un caso que nos invita a pensar y a hacer una pedagogía popular para que nos deje un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos similitudes con 9 de julio, tenemos similitudes fronterizas. Ellos, si bien están en la triple frontera, nosotros muy cerca de Bolivia, es fácil sacar a un niño y es necesario en un Estado que desmanteló muchísimas áreas, como es el 145, como es el PNR, es necesario que la sociedad, las fundaciones, las organizaciones sociales tengamos conocimiento de cómo es la dinámica de este delito, en sus diferentes modalidades. Y en Jujuy nosotros solamente encontramos la modalidad de explotación laboral, explotación sexual, y también el delito configurado en las organizaciones coercitivas, que a veces son conocidas como las sectas, y en la virtualidad, lo que es grooming y trata de personas. Es importante para nosotros como pobladores conocer también las líneas que hoy funcionan efectivamente. Entonces, con Nicolás, que es también parte de la fundación, venimos dando una serie de capacitaciones, bueno, en todo el país está la fundación, gracias a Dios, y en Jujuy, la verdad, la respuesta siempre es muy positiva. Tanto en el norte, en la Puna, volvemos a agradecer a todos los que colaboran, los que hacen, que cada día podamos construir desde diferentes perspectivas una sociedad libre de trata y explotación de personas. Ahora les dejo conmigo. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles la convocatoria a las autoridades del colegio. Para nosotros es muy importante estar acá. Bueno, compartir esta tarde con ustedes. A la diputada nacional agradecerle sus palabras. La verdad que para nosotros es clave, es estratégico escuchar de quienes tienen la responsabilidad de ser autoridades nacionales, de estas definiciones, de estos conceptos que a veces parecen suponerse o estar contemplados, pero bueno, no, a veces es fundamental explicitarlos. Nosotros hoy estamos, bueno, compartiendo un poco la experiencia, actualizando algunos conceptos, así que bueno, estamos muy agradecidos de estar acá, de poder compartir esta instancia y de estar a disposición, como decía Gabriela. Ustedes saben, nosotros tuvimos la experiencia de gestionar un organismo que impulsamos su creación, es decir, nos toca estar del otro lado del mostrador y bueno, viendo cumplido una etapa, un poco lo que queríamos hacer hoy es aprovechar estos minutos, este momento, en un ámbito de un espacio público no estatal, para reflexionar, para también pensar en los desafíos que vienen, para no quedarnos un poco a veces solamente en el marco normativo, sino para pensar un poco el contexto. Este es un delito, es un fenómeno, es una problemática que nosotros la enmarcamos de alguna manera, no solamente en lo que dice el texto de una ley, sino en un contexto cultural, como decía Gabriela, en el contexto que nos toca. Y ahí permitan compartir algunas ideas, ¿no? Cuando nosotros le decimos a la comunidad que entiende por trata,
a veces hay una mirada desactualizada. La comunidad tiene miradas de este tipo, que tienen que ver con los canales en los que estamos hablando. Si yo le pregunto a pibes que tienen entre 18 y 20 y pico de años, van a pensar o contemplar a la trata como nos presentan hoy los medios de comunicación, las que vemos en las redes, y cuando le preguntamos a los mayores que entienden por trata, van a asociar a casos emblemáticos, ¿no? Casos que han movilizado a la comunidad, que han generado, y bueno, y así estamos en materia de trata, ¿no? Como hablando en dos frecuencias, y eso podemos cometer el error de estereotipar un delito o una práctica o un fenómeno que la pone lejana y que en realidad oculta un poco lo que está pasando. Porque de esta manera creemos a la comunidad abierta de que no le puede pasar. Y en realidad lo que nosotros queremos no es generar un miedo, pero sí generar una conciencia. Y entonces hay un momento en donde la comunidad empieza a escuchar, y pareciera que cada 20 años reproducimos un caso o una situación. Uno pone imágenes, se le asocian imágenes a un tema, y claramente vamos a advertir que la comunidad está escuchando los últimos 60 días y está asociando conceptos que por ahí no le quedan claros, o sería importante para nosotros aprovechar este momento para elevar este grado de conciencia social respecto de lo que para nuestro juicio es un capítulo más de la lucha por los derechos humanos, como decía Natalia recién. Claramente la comunidad condena la trata y eso es parte de ese trabajo que queremos desarrollar. A nosotros no nos gusta definir a la trata como la explotación del siglo XXI, porque si no pareciera que esto empezó ahora, y para nosotros no empezó ahora. Nosotros vivimos en un país y en un continente que hace mucho lucha contra la trata con distintos momentos, con distintas expresiones, con un sustento social que se refleja institucionalmente en construcciones legislativas, en instrumentos que han cambiado la vida, que han cambiado las comunidades, ¿no? Y que esto empieza con lo que atravesaron nuestras comunidades originarias, que sin ningún lugar a duda está presente en momentos centrales de nuestro país, como lo fue la Asamblea del año 13, como lo fue nuestra Constitución histórica, como lo fueron estos instrumentos que dan este proceso normativo, de que no empezó todo ayer, sino que tiene que ver con un proceso en donde el tiempo va dando estos momentos. A nosotros nos gusta pensar esto de que, miren, pasaron tantos años y seguimos hablando de trata, a pesar de que, bueno, fuimos uno de los primeros países en el continente que declara la abolición de la esclavitud en el seno materno, pero que no lo finalizó porque en Argentina hasta 1860, con la integración de Buenos Aires, se siguieron vendiendo personas. Si uno busca los edictos de la época de los diarios, se generaba esa instancia. Luego, un artículo clave de nuestra Constitución histórica que toma esto, pero no resuelve en el fondo la instancia. Otro momento social y político importante para pensar cómo está presente la trata, como decía Gabriela, pensando en el contexto, es en la Argentina del Centenario. Nuestro país recibe una presencia muy fuerte, una oleada migratoria de un continente europeo en guerra, donde las mujeres migraban en este contexto, y ese contexto receptivo de nuestro país se da en un contexto, un conjunto de leyes, pensemos en la ley de residencia, un conjunto de leyes que en ese momento generaba mucha tensión, y bueno, en ese momento se da la primera ley, que el mes que viene tenemos un nuevo aniversario, el 23 de septiembre, el aniversario de la ley Palacio. En ese momento las mujeres no participaban institucionalmente, no votaban, pero hubo un legislador que se tomó el eco de las mujeres, que en ese momento reclamaban por la protección de mujeres y niñas que eran explotadas sexual y laboralmente. Se sanciona esta primera ley y así se da el inicio de un fenómeno muy fuerte. Hay otra ley muy importante que tiene que ver con un caso que se denuncia, que es el caso de Raquel Lieberman, una mujer polaca que migra hacia el Río de la Plata, que entra en un esquema de captación, de engaño, que puede comprar su libertad, denuncia este caso y da lugar a lo que se conoció como la ley de profilaxis en nuestro país, con un concepto higienista que lo que va a venir a hacer es
cerrar los espacios de casas de tolerancia, un circuito de explotación sexual donde las mujeres tenían que soportar con alcancías ser explotadas sexualmente. Todo ese proceso histórico finaliza con estas leyes que son las leyes nacionales, pero no llegamos a esas leyes nacionales de la nada. Ustedes conocen este conjunto de instrumentos internacionales que Argentina firma, suscriba, ratifica y que dan un paraguas protector y que lo que hacen es de alguna manera ir preparando todo un proceso, ir dando una cobertura en un esquema de convenciones, de declaraciones fundamentales, hasta la más importante, nosotros diríamos que es cuando Argentina ratifica el protocolo de Palermo, un instrumento internacional que da el paraguas para que tengamos que dar esta ley nacional. Es decir, hay un conjunto de estos instrumentos, el más importante en este tema de la trata es la obligatoriedad que tienen los estados de perseguir a los delitos de crimen complejo, de crimen organizado, a los delitos transnacionales, delitos rentables. Eso tiene que ver con este instrumento. Así llegamos a nuestra ley, esta ley, dos leyes, una ley del 2008, una modificación, como charlaban recién, algunos cambios fundamentales que plantean con la incorporación del consentimiento de la víctima, ¿no? Esta mala ley que tuvimos en el 2008, y que se modifica por la impunidad en el caso Frutavero. Esto nunca debemos olvidarlo. Hay una gran movilización de la sociedad argentina a partir de la impunidad del clan Ale, que en sede penal intenta probar la voluntad de la víctima en el contexto de la captación y de la explotación sexual de Manica. Esto hace que la ley sea modificada. El Congreso en ese momento, con una diversidad de partidos, con un sistema de contrapeso de nuestro sistema republicano que funcionó mejorando esa ley. La verdad que es un momento a nuestro juicio para contemplar. ¿Por qué digo esto? Porque el Ejecutivo en ese momento no manejaba la mayoría en el Congreso. Y esto se sanciona en un momento en un contexto en donde se habilitan sesiones extraordinarias, en donde es importante pensar que cuando la política, la buena política, la alta política, se pone por encima un bien general como es legislar en materia de protección o de derechos humanos, logra buenos instrumentos. Y así tenemos nuestra ley de trata. Yo quisiera poner el acento en algunas cuestiones del tipo penal. Primero, hay un conjunto de conductas descritas que no son, que son en proceso, es decir, que son en etapas, y hay un momento fundamental del delito que es la finalidad, para que nosotros podamos verlo, porque es lo que nos cuesta identificar. El objetivo del delito es obtener el lucro del cuerpo de una persona explotada. Es decir, hay una persona que se ve negada toda su identidad, todo su proyecto de vida, toda su dignidad, todo su deseo, y que esa cancelación genera como consecuencia la reducción a una cosa. Y el objetivo es obtener lucro, acumular dinero. Y eso se hace de diversas maneras. La comunidad en general asocia la trata con este viejo concepto de la trata blanca y este concepto de explotación sexual. Y no es el único. Hablamos de las modalidades que se dan en el mundo del trabajo, que tienen que ver con la reducción a la servidumbre, el trabajo esclavo, el trabajo forzoso. Estamos hablando del matrimonio forzoso, estas figuras que queremos que no existen, pero que todavía se siguen dando, ¿no? Estamos hablando de la producción de material gráfico de abuso sexual infantil, esto que es un delito autónomo, que es la simple tenencia de este material gráfico de abuso sexual mal denominado pornografía infantil, pero su distribución, comercialización, se obtiene un lucro de personas explotadas en ese contenido. De allí al trata. Esto es importante que lo pueda comprender y trabajar la justicia ordinaria, porque a veces no se persigue ese aspecto. Y hay otras modalidades de trata que tienen que ver, bueno, las que se dan de la explotación sexual, las que tienen que ver con la extracción ilegítima de órganos tejidos incluidos. Nosotros, en esto Argentina no tiene sentencia, ha tenido denuncias, hemos tenido en el norte de nuestro país, en el contexto del COVID, denuncias por la venta de plasma, en el contexto del COVID, ustedes saben que se utilizaba un componente de la sangre para eso, y bueno, esto abre un gran interrogante. Nosotros
estuvimos en el comité, desarrollamos el primer material para hacer capacitaciones en este tema con el INCUCAI, sobre todo la primera campaña que en 40 años de democracia tuvimos que hacer ante un contexto electoral en donde se planteaba la posibilidad de una persona que venda sus órganos y advertirle a la comunidad que eso es apología del peligro, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar la primera campaña publicitaria, la primera campaña de prevención y concientización de que eso es una modalidad de trata, ¿no? La posibilidad de que una persona para su subsistencia esté dispuesto a comprar la parte de oro. Lo digo gráficamente para que se pueda entender, ¿no? Pero bueno, estas son las finalidades de la explotación. Yo lo que quisiera es que analicemos un poco en el tipo penal algunos pasos, algunos verbos y qué implica cada uno de esos pasos y de esos momentos y por qué son momentos previos al delito, pero son momentos en donde se puede advertir y en donde es necesario que todas las instituciones de la comunidad puedan aportar en esa percepción. El primer momento hablamos del ofrecimiento, estamos hablando de señalar, apuntar, presentar a alguien que pueda ser víctima. Y acá hay que hacer un paréntesis, porque es pensar quién puede ser susceptible de ser víctima del trata. La comunidad estereotipa este delito y dice esto le pasa a las personas migrantes, esto pasa en zonas de frontera, y no es así. Esto tiene que ver con que pensemos los contextos de las personas. Este es uno de los pocos delitos donde lo que empezamos a hacer es ver qué transita ese sujeto pasivo del delito. Y esa figura está dada por un contexto de vulnerabilidad. Y tampoco nos centremos en una vulnerabilidad de tipo material económico. No estamos hablando, si se quiere tal vez pensar en contextos existenciales, en conceptos vinculados a las discapacidades, a los consumos problemáticos y las adicciones, al contexto de vulnerabilidad social que atravesamos como indigencia, exclusión, pobreza, falta de oportunidad, la vulnerabilidad del peso argentino en contexto laboral, la desocupación, la subocupación, los colectivos, el colectivo migrante, el colectivo LGTBI, el colectivo de las discapacidades, la situación de contexto de las infancias, de los niños, niñas, adolescentes, es decir, cualquier situación que predisponga a una persona para constituir un vínculo en una simetría de poder. Si encaja en esa instancia, tenemos una persona que va a estar en una instancia en donde esa simetría de poder no va a generar un vínculo, va a haber, es decir, da la posibilidad para que alguien haga un aprovechamiento de esa situación. Entonces, eso es lo que va a dar ese ofrecimiento. El segundo momento va a estar dado por la captación, y ahí hay otro mito, lo decía recién en el panel anterior, compartían esta instancia de este mito que hemos escuchado todo de la traffic blanca que se lleva a un adolescente o un pibe del barrio, ¿no? Y ese es el hecho violento de violencia física en la captación. Y ese no es la modalidad que hoy el Estado argentino está registrando. Hoy la captación, que quiere decir el control de la voluntad, el control de la voluntad de la persona se da a través de ofertas engañosas laborales, enamoramientos, y se dan como consecuencia de esa vulnerabilidad. Se dan hoy en la virtualidad, en un plano nuevo, porque el mundo adultocéntrico se desentiende de qué transitan los pibes y las pibas en esa virtualidad. Se da a partir de las instancias, por ejemplo, de esa situación de consumo problemático de adicciones, que induce a veces a un endeudamiento, o las apuestas online que genera una ludopatía. Todas esas instancias son mecanismos de captación, son mecanismos donde el contexto de vulnerabilidad permite que una persona, o delitos conexos en esa captación, por ejemplo el grooming. Entonces, esa captación no quiere decir que no haya violencia, hay violencia pero no física. Luego de esa instancia vamos a tener un momento clave que implica el traslado de la persona. Ese traslado significa salir de mi centro de vida, salir de mi lugar de residencia, salir de mi ámbito laboral, del lugar que conozco. Y eso lo que va a hacer es generar en la víctima una mayor vulnerabilidad de dependencia de ese traslado. Ese traslado es un traslado amplio, un concepto de movilidad. Es ir de un barrio a otro barrio, de una ciudad a otra ciudad, de un departamento, de una provincia a otra provincia y de un país a otro país. Y eso tiene que ver con que hoy es más fácil esa movilidad y alguien, ¿por qué es más fácil? Porque hoy alguien con una billetera virtual le puede comprar a alguien un pasaje y no hay ninguna violencia, ninguna amenaza, ninguna coacción, no hay ninguna condición de obligatoriedad para generar esa movilidad.
esto de me conocí con alguien en una aplicación de macheo y me voy a encontrar con esa persona. Y esa movilidad implica que yo salí de ese lugar. Y esa movilidad puede ser por transporte público o por auto particular, en la modalidad en la que sea. Es un concepto que lo que implica en el cuerpo, lo que implica que yo no voy a saber a dónde pedir ayuda. Hoy con lo que sale un pasaje del colectivo, pensemos en lo que implica eso, hay personas que no conocen otra provincia o que no conocen más que su ciudad, entonces lo pone más vulnerable. Obviamente va a haber alguien que va a estar recibiendo a esa persona. Yo quisiera leer 3 renglones de un caso concreto para que podamos todo esto que yo digo de manera abstracta, ponerlo en instancia concreta. Escuchen este relato. La prima de una conocida me ofreció trabajar en la casa de familia en Buenos Aires. Yo soy de Salta, pero viajé porque me pagaron el pasaje. Cuando llegué una mujer que me esperaba, me dijo que el trabajo en realidad era en Santa Cruz. Acepté porque necesitaba el dinero y porque debía el pasaje. En un relato de la vida cotidiana del inicio de una etapa laboral de cualquier adolescente de nuestro barrio, está presente todos los elementos de la trata. Un ofrecimiento, un engaño, una oferta laboral, un traslado, esta instancia en donde ya no puedo volver atrás, no puedo poner un freno. Es decir, la persona, eso genera una instancia de hablante en este trayecto. Obviamente esto se da en un contexto fundamental para nosotros, que es la instancia de la explotación sexual. Yo quisiera acá hacer algunas reflexiones. Cuando hablamos de la explotación sexual, inevitablemente nos tenemos que referir a esta modalidad de trata que implica entender que lo que hace el tipo penal es sancionar el tercero que obtiene un lucro de la situación de la explotación sexual por cuenta de tercero, de la situación de la prostitución. Y entender que inevitablemente referirnos a la situación de la prostitución, entender cómo comprender qué es la figura que está sancionada, tipificada, qué es lo que se persigue, cuál es la respuesta del Estado, entendiendo que, bueno, a veces se considera o se constituye a esta institución de la prostitución como una forma de violencia. A nuestro juicio, ¿qué vemos? Vemos que hay esta asimetría de poder en ese vínculo, donde pareciera que existiera un derecho, una superioridad, una situación en donde hay alguien que puede satisfacer su pulsión o su deseo sexual por sobre otra persona a partir de una transacción, a partir de un intercambio de dinero. Y en realidad lo que hay es esa asimetría de poder, donde hay alguien que no puede elegir, porque en realidad hay un contexto de falta de oportunidad, hay un contexto de necesidad, que hay alguien que está dispuesto a pagar por el cuerpo de una persona. Y en realidad, acá lo que nosotros siempre advertimos es que lo que se persigue, lo que se sanciona es el tercero que obtiene un lucro de esa situación. Y en todos los casos encontramos un tercero que obtiene un lucro de esa situación, que es el que organiza, el que administra, el que se lleva parte de la recaudación, algún organismo estatal que mira para otro lado o que forma parte de ese tramado para que exista este circuito. Y muchas veces, sobre todo los varones, reproducimos esta forma de justificar esta instancia de violencia, como si fuese la profesión más vieja del mundo, que en realidad no lo es, porque los primeros que existieron en las comunidades fueron nacimientos. Entonces, el primer trabajo puede ser partero o partera, o reproducimos esta idea de que alguien está así porque quiere, y en realidad desconocemos que detrás de ese esquema hay mecanismos de exploración, hay mecanismos de control de ese cuerpo que produce dinero. Esa persona en la esquina, en el privado, produce dinero, acumula capital, y hay un control donde ese cuerpo no es libre para ir al médico cuando necesita, para ir al cine cuando desea, o para cuando tiene una utilización de su tiempo y espacio. Lo que hay es un cuerpo que es utilizado como una mercancía. Entonces, nosotros entendemos que en este contexto hay una gran cadena que tiene distintos eslabones, que tiene distintas intervenciones, en donde el Estado ha avanzado un montón a través de sus leyes provinciales, a través de ordenanzas locales, que han eliminado la habilitación de lugares en donde se generaban estas instancias de explotación. Pero que hoy este circuito se ve afectado claramente por la virtualidad. Y es ahí en donde se traslada esta instancia, en donde nosotros estamos viendo muchos de algunos videos, pero es muy fuerte para reproducirlos en el audio.
Yo quisiera acá conectarlo con algo que estamos viendo y que atraviesa a niños y niñas adolescentes que se genera en este plano de la virtualidad. Y tiene que ver con un delito conexo, un delito de peligro. Es un delito que está denominado con una palabra que no es de nuestro idioma, es la primera vez que tenemos esta figura y que es similar a la trata porque tiene pasos de similar estructura. Tiene que ver con este grooming, tiene que ver con esto, es una palabra. Nos referimos ¿por qué se utiliza este concepto? Bueno, el groomer es la figura que en el contexto de las carreras de caballo, ustedes saben que el caballo cuando va a correr una carrera es trasladado. Ese traslado al caballo lo pone arisco, lo pone tenso, lo pone malo. Cuando el caballo llega a la carrera hay alguien que lo prepara, lo relaja. Esa es la figura del groomer. Por eso se utiliza ese concepto y de ahí viene. ¿Por qué? Porque este delito lo que va a hacer es primero generar un contacto. Ahí solamente con ese contacto es la configuración de este delito de peligro. Ese contacto que va a ser un adulto o una adulta a través de una herramienta de la tecnología y de la información y de la comunicación, un sistema de mensajería, el chat de la Play, correo electrónico, redes sociales, juegos en línea, es un concepto amplísimo. Ese contacto que se hace puede ser que se haga bajo un perfil falso o no. En los últimos casos estamos viendo que es una persona de referencia para el niño o para la niña. Es decir, estamos hablando de un profesor, podemos hablar de un familiar, alguien de referencia, de ascendencia respecto del niño o la niña. Ese contacto lo que hace es construye un vínculo. Ese vínculo lo que hace es genera grandes conversaciones donde el niño o la niña baja su barrera inhibitoria, cree que habla con un par, comparte gustos, horarios, preferencias, datos, estados de ánimo, y lo que hace es generar esa empatía, esa identificación, hasta que se produce la búsqueda del contenido, ese contenido que implique material gráfico que contempla la genitalidad del niño, niña o adolescente. Y en donde puede ser que esa transferencia de imágenes se genere o no, y en donde luego va a venir una instancia de acoso, de chantajeo, depende de la edad, para que produzca más contenido, porque si no lo va a publicar o se lo va a comunicar a sus padres, para que genere otras conductas lesivas hacia su cuerpo, hacia imágenes de sus padres, de sus compañeritos. Entonces, de alguna manera lo que tenemos es una similitud con la trata, nada más que las diferencias tienen que ver con los sujetos y las finalidades de las acciones. Pero es un mecanismo de captación, porque es un mecanismo en donde el pibe o la piba está en una instancia en donde depende de esa voluntad. ¿Por qué? Porque la obtención de ese contenido genera una dependencia y porque por otro lado lo que nosotros hemos visto es una migración de lo virtual al mundo analógico real. Este es el caso de Micaela, una nena de Bahía Blanca, que es el primer caso de femicidio en la Argentina en contexto de captación de video. Esta nena tenía dos Facebook, un Facebook con control parental y otro no. En ese segundo Facebook agrega un día un perfil que se denominaba la Rochi de River. En ese perfil toma contacto porque empatiza, porque los adolescentes construyen un vínculo con personas que nunca se van a encontrar, pero se conocen en la virtualidad. Y el mundo adulto no registra que eso no tiene nada de malo, eso ocurre en la virtualidad. Probablemente los padres lo registran cuando pasan y escuchan que el pibe habla con alguien en neutro, o genera algunos cambios en su conducta que es importante analizar y compararlo muchas veces con las instancias de abuso sexual. En ese caso, la piba comparte los datos respecto de que se pelea, se enoja con su padre en las instancias de tensión, en un proceso de construcción de su identidad, de su proyecto de vida, de su capacidad crítica. Hay una instancia de vulnerabilidad en ese momento de la vida. Entonces, este perfil la invita a su casa, le plantea que no la puede ir a buscar y plantea que va a ir su primo. La piba desaparece 20 días, es asesinada, y la comunidad, en vez de poner el acento en su búsqueda, puso el acento en con quién se fue, los medios de comunicación, estereotipización de que con quién se fue con un noviecito. Bueno, el municipio tardó en su protocolo 20 días en compartir las cámaras. La investigación dio que efectivamente se encontró con un varón de mayor contextura física, un varón mayor de edad, Jonathan Luna, que está condenado por este femicidio en contexto de captación. Y en la investigación se advierte que había tomado contacto con más de 100 perfiles de la misma característica, de la misma edad, del mismo grupo. Y esto tiene que ver con la forma de ataque que generan estos agresores, estos femicidas. Y de alguna manera ahí es para analizar algunas cuestiones. Primero,
¿Qué hacemos con el acompañamiento en esa virtualidad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está desarrollando esa virtualidad? ¿Cómo se transitan estas infancias digitales? ¿Cómo conviven estas modalidades donde no se identifica el adentro de afuera, donde se pierde esta temporalidad y este espacio que los adolescentes pierden en esta virtualidad? ¿Cómo construimos esa ciudadanía digital y cómo los adultos responsables comparten estos trayectos porque no están registrando lo que está pasando ahí? Acá nosotros siempre recomendamos algunas instancias que son fundamentales. Primero, estar atentos a este relato histórico que van a hacer los niños y adolescentes. No invertir la carga de la responsabilidad. Vos qué hiciste, tu pibe no hizo nada de malo, creía que hablaba con un par. Entonces, esta es una instancia de detección, de acompañamiento, de ver que está, de evitar prejuzgar, de evitar creer que esto va a generar una instancia de sanción. Por todo lo contrario. Lo que es importante acá es involucrarse en el uso de Internet. Para nosotros es fundamental esto. Ver cómo opera algo que está ahí atrás, que se llama algoritmo, que lo que hace es buscar similitudes para aumentar el consumo de las plataformas en un sistema capitalista, que se maneja con esas reglas, que no están ni bien ni mal, que son las dadas, y en donde lo que va a hacer es buscar esas coincidencias para sugerir amistades. Y en esa sugerencia de amistades cambian los códigos y las lógicas de las relaciones interpersonales. Yo aprendí que a mis amigos lo elegía yo y no me lo sugería una máquina. Entonces, en esta instancia de pérdida de libertad, y no de libertad, como parece que por ahí se construyen algunos relatos que no son reales, es en donde cómo nos exponen esa virtualidad. Y ahí es donde tenemos que empezar a reflexionar de qué está pasando en esta virtualidad, ¿no? Cómo denunciamos y acompañamos estas instancias que seguramente ya ocurrieron, respecto en ese vínculo. Acá a nosotros nos parece importante pensar en algunos casos. Respecto de qué pasa en esta virtualidad y cómo se adapta a la trata. No sé si se va a escuchar, pero miren esto está pasando ahora. Esto, perdonen que lo uso, pero lo pongo porque ya rescatamos 20 personas en un contexto de captación a personas que van a trabajar fuera del país a partir de eso. Esto saben lo que es una oferta laboral para ir a un país de Europa a trabajar en condiciones que no vamos a saber, en condiciones en donde no queda claro cuál va a ser la tarea, cuántas son las horas de trabajo, no queda claro cuál va a ser la remuneración, no se conoce la normativa, se endeuda a las personas, se les hace creer que violan un régimen migratorio, se les hace firmar visas apócrifas, se genera un engaño respecto de los idiomas y los derechos migratorios. Bueno, esto está pasando, en donde le proponen a la persona y le ofrecen, en estos discursos que habilitan a partir que dicen que nuestro salario en pesos es excremento, a partir de estos discursos se habilitan estos métodos de captación. Y luego, hay un sistema de reclutamiento de voz, que lo que genera es que la persona que está buscando empleo entra en esta instancia de engaño. Esta virtualidad facilita estos mecanismos. Miren esto. Esta es otra instancia que se da en estos contextos de captación. A ver si lo puedo acá. Miren este caso. Yo lo compartí hoy en la universidad esta tarde. Esto es una página en Facebook, hace un anuncio laboral. Esto se da en menos de 4 horas. Una persona recibe esta oferta laboral, completa un sistema de formulario, en 2 minutos recibe un ticket electrónico de un pasaje de colectivo, le indican a dónde va a trabajar, le indican a dónde va a vivir. ¿Quién puede registrar que está siendo víctima de trata acá? Nadie. Nadie va a registrar esto. ¿Esto saben cómo se frenó? Reunión familiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, primero, como profesionales del derecho, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Y como funcionarios y funcionarias públicas, si vamos a seguir pensando en un estado estático que espera que le llega y no que va adelante. Que va adelante con un sistema de protección integral, que va adelante con una instancia de acompañamiento a víctimas, que va adelante con una instancia de escucha. Si no tenemos funcionarios a esa altura, vamos a seguir teniendo a la gente enojada, votando al topo que vino a romper el Estado. Porque tiene razón, cuando el Estado es una mímica que nos resuelve los problemas y que no nos resuelve nada. Se lo digo porque es sumamente frustrante atravesar el área del Estado, a veces
se quedan empantanadas las respuestas. Pero esta es la modalidad hoy que la trata está migrando y se está presentando así, y no lo estamos viendo. O de esta otra manera, en donde vuelven las instancias de producciones de fotos en modelo, en donde le proponen a la piba que va a ganar en dólares, en donde le dicen de que, en donde, claro, esto, ¿no? Como dice Gaby, estudió arquitectura, no consigue trabajo, vende contenido en OnlyFans. Quiero decirle que esta plataforma, a nuestro juicio, en investigaciones que hemos impulsado y denuncia, OnlyFans es el tercero continuo en lujo. Es la figura del tipo penal, que extranjeriza dinero, que no paga impuestos, que no hace un desastre en la balanza comercial, que se queda con el contenido. Entonces, ¿dónde está el Estado que no está viendo esta instancia? ¿Saben cómo terminó este caso? Terminó este caso en donde una piba de un barrio de la periferia de la ciudad de Rosario, con el contexto de la narcocriminalidad que atraviesa Rosario. Esta era una banda de colombianos que gestionaba 3 lugares que lo que hacía la piba y le decían que iba a producir contenido, que se iban a bloquear los IP en esa zona donde ella vivía y ese contenido no lo iban a ver, no tienen esa tecnología. Y la piba accede, el primer día le hacen una billetera virtual y le transfieren el Bitcoin, el equivalente a $1000, que no los puede acceder porque no tiene un mecanismo, porque no existe un cajero automático con las fintech para ir a sacar ese dinero, porque no tienen regulación. Y en esa instancia, la piba un día no quiere ir, se enferma, tiene que soportar que alguien en streaming con una billetera virtual y un token quiere que se accedan a más cosas sobre su cuerpo, no tiene manejo de su integridad física, de su deseo, de su decisión, de su consentimiento. Entonces, este es el tipo penal que configura la trata en esta nueva modalidad, en esta nueva plataforma. Que el mundo adulto ni registra, o si registra también puede ser víctima, en instancia no sabe lo que está pasando. Entonces, yo quisiera que analicemos esto con este derecho al olvido que está vedado en nuestro país, por la sentencia de la Corte, en un caso muy famoso. Imagínense si a Natalia Del Negri le denegaron ese derecho, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Una persona que se avergonzaba por una canción que pasó en los 90. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Cuidado con el material que se pone en la virtualidad en que perdemos el manejo, el dominio, el control y la propiedad. Entonces, este es un poco lo que debemos empezar a cuestionar. O esta otra instancia, esta otra instancia en donde una escuela registra que tiene un problema de internet, el proveedor de internet le dice, no, yo te estoy dando el servicio, y donde descubre que los pibes, los que hacen en el contexto de los trayectos educativos, tienen que ver con los contextos de ludopatía. Y en donde hay terceros que inducen al endeudamiento y es un mecanismo de captación. Y en donde el padre, la madre, cree que compra un cofre, un diamante, esta coexistencia entre dos mundos, el mundo virtual, el dinero digital y el dinero real. En donde hay una alteración, estamos en el Instituto del Niño, ¿no? Donde hay una alteración de estos momentos donde se excita porque se gana y se deprime porque pierde. Donde el pibe o la piba lo que hace es todos estos mecanismos atentan contra nuestra cultura del esfuerzo, porque son la cultura de ganar, de ser influencer, estos discursos que lo que hacen en realidad es habilitar una instancia de no trabajar ni la frustración ni la ansiedad. Entonces generan un daño que no se puede materializar, pero es un daño que nos predispone para instancias delictivas que son muy gravosas y muy dañosas. Pero para nosotros es importante ponerlos en ese contexto. Ponerlos en ese contexto de pensar qué pasa con estos dispositivos. La Sociedad Argentina de Pediatría dice que teléfonos celulares para pibes y pibas entre 3 y 14 años. Lo dice la ciencia. La respuesta que damos nosotros es para cada caso un mundo. Depende del contexto, depende de los elementos simbólicos, las redes, la capacidad que tenga ese niño o esa niña o ese contexto familiar. No hay nada enlatado que pueda servir como una respuesta. Eso es lo que nosotros necesitamos y vemos que hay que adelantarse en el tiempo para prevenir que son estas instancias que están pasando. No quiero aburrirlos más, solamente que para nosotros es importante pensar, bueno, ¿cómo construimos
cómo construimos estas instancias en esta virtualidad y cómo cuestionamos y no cuestionamos y pensamos algunas cosas que hay detrás de esto que parece todo preredactado, como las cláusulas, todo un esquema preredactado, que es todo por adhesión. ¿Eh? Bueno, y acá no lo tengo a mano, pero quisiera sí referirme a algo que está muy conectado. Y tiene que ver con la modalidad, con otra de las modalidades de explotación que se dan en el mundo del trabajo. Permítanme hacer un paréntesis acá, porque hablamos de la explotación sexual, su conexión con la virtualidad y el delito de grupo. Quisiera referirme a un gran tema que tiene que ver con la explotación en el mundo del trabajo. Distinguir entre el empleo decente, como lo definen otras leyes, como lo conoce popularmente la gente del empleo en blanco, una gran problemática en el mundo. El mundo se disputa por los puestos de trabajo que son reemplazados por sistemas automatizados. Argentina tiene un grave problema, hace 10 años que no crea puestos de trabajo. Los puestos de trabajo que se eliminan por una política económica se recuperan por otra y quedamos estancados y la población económicamente activa crece. Esa instancia de explotación hace que en Argentina, de trabajo, hace que en Argentina haya crecido fuertemente el universo del empleo no registrado, el empleo negro. Nosotros estamos encontrando condiciones peor. Esas condiciones peor están definidas por la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Hacienda Verde en Brasil de explotación laboral. Esas condiciones que se sintetizan en 3 variables, que la recepcionó ahora la jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal en el caso Varela, que están definidos hace 2 años, tienen que ver con este caso histórico en donde había una pobreza estructural de trabajadores en la ruralidad, en donde había personas que el Estado brasileño no garantizaba ninguna de todas esas condiciones. Este caso dio los parámetros esenciales para que nosotros entendamos que este delito, bueno, es una definición respecto a la imprescriptibilidad, respecto de la reparación económica, un montón de elementos del mundo del trabajo que avisoraron una gran temática sobre la cual no hay mucho desarrollo, pero nosotros lo empezamos a ver en los datos estadísticos. Incluso recién las estadísticas que mostraban en los 8 meses que vamos de este año, en Jujuy hay más víctimas asistidas por explotación laboral que por explotación sexual. Esa es solamente una punta de iceberg. Yo les diría que en Argentina, yo acá les traje las últimas estadísticas, a ver si las tengo acá publicadas, las últimas estadísticas publicadas. Miren esto. Esto es a mayo de este año. La cantidad de personas rescatadas y la cantidad de tipos de trata. Son mayores la cantidad de víctimas de trata del mundo de explotación laboral. Empiezan a ser más. Empiezan a ser más la cantidad de personas rescatadas. Este es un desagregado por provincia. Acá está, miren, el 48% en las que vamos de este año son de explotación laboral. ¿A qué nos estamos refiriendo? A 3 indicadores básicos. Jornada laboral. Ustedes saben que nuestra ley de contrato de trabajo habla del volumen de horas semanales. ¿Saben lo que hay? No hay un respeto de ese máximo de horas permitidas. Hay personas que trabajan de sol a sol, que no tienen garantizadas sus horas de descanso. No hay franco, feriado ni corte de la semana laboral. Estos son indicadores sensibles a trabajar. Segundo indicador, remuneración. No hay un respeto al salario mínimo vital y móvil. Entonces hay personas que ganan menos de eso. ¿Pero por qué ganan menos de eso? Porque se aplican descuentos y retenciones. Porque hay personas que duermen, comen y viven en el lugar en el que trabajan. Y entonces en ese poder de mando, de dirección que tiene el empleador, en esa relación de hiposuficiencia que define el derecho laboral, esa relación de inferioridad, es una asimetría de poder, hay un abuso. Ni que hablar la violencia de género, ni que hablar la instancia de hostilidad en esa relación laboral. Entonces la persona tiene que, se le aplican sanciones y retenciones. Esas sanciones están dadas porque hay un abuso y esos descuentos de retenciones están dados porque hay un incumplimiento o porque en realidad lo que hay es estas cuestiones que hay que garantizar en la relación laboral vinculadas a alimentación, lugares para descanso, son cobradas al trabajador cuando deben ser proveídas por el empleador. Sumado el contexto ya no de higiene y seguridad, ya no estamos hablando de un disyuntor que no anda, no. Quiero decirle que estoy hablando de esto. De esto.
Estos son cuadrillas de trabajadores. Estos son silos bolsos donde vive gente adentro. Todo lo que comemos, algún eslabón de esa cadena tiene mano de obra esclava. Todo lo que nos ponemos tiene algún eslabón de una cadena de mano de obra esclava. De personas, como hace más de 100 años atrás, que configuran el delito de trata. Que en Argentina, hace unos años para acá, en el contexto de COVID, como quedaron tirados en esos lugares porque se frenó la movilidad, y con el miedo de contagiarse algo, seguían en esas instancias. Y que están presentes en todas las cadenas de valor, de reprimarización de la economía extractiva, porque es naturalmente el trabajo manual intensivo a repetición. Esto, 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 esto. Buah, te voy a matar. Lo cerraste por completo. No tengo más nada. Ya terminé. Bueno, nada, lo que les quería decir es que ese es hoy un principal problema que estamos teniendo. Y les agrego otra cosa, el impacto de la sanción de la ley base en este tema. La ley base eliminó un capítulo de sanciones administrativas para el incumplimiento de leyes laborales. Y esto lo que hace es eliminar a aquellas personas, aquel proceso en donde una fiscalización a tiempo con las autoridades laborales del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el sindicato que tiene poder de policía para el cumplimiento del convenio colectivo, lo que hacía era algo menor, una simple falta, que se resolvía no desvirtuando la figura de una fiscalización a una paritaria, sino a una simple corrección de eso en sede administrativa. Hoy no tenemos esas sanciones pecuniarias. Entonces lo que va a hacer es, con estos índices que estamos teniendo de precariedad laboral, es el caldo de cultivo para que pasemos de golpe a los indicadores de esclerosis. No tenemos una instancia administrativa previa. Y entonces eso va a hacer que esa fiscalización, como no tenemos más Ministerio de Trabajo, se retrotrae, va a recaer sobre nuestros ministerios provinciales. Hay que acompañarnos en esta instancia para ver cómo va a impactar esa instancia. Yo le agregaría a eso algunas otras situaciones que están dadas por este dato que publicó el BCRA hace unos días. El Banco Central de la República Argentina informó que 273.000 cuentas sueltas fueron cerradas. Algunos se cree que va a encontrar 270.000 desocupados marchando en una calle. Se equivocan. Eso es un mecanismo que lo que está mostrando es que hay esa precariedad laboral, porque el que no tiene cuenta sueldo tiene dinero en efectivo que cobra un viernes, que va a cobrar fuera del sistema. Y ese dinero puede ser fruto del narcotráfico, la evasión impositiva, el enriquecimiento sin causa. Entonces nosotros nos tenemos que cuestionar una conducta de ese tipo, cómo es indirectamente que afecta a la explotación, o cómo afecta a este delito. Nosotros es la lectura que tenemos en ese contexto donde vamos conectando y vinculando estas instancias, donde creemos que el Estado, digamos, tiene que obviamente perseguir y sancionar estas instancias, y tiene que hacer un trato acorde respecto de la judicialización y respecto a esta asistencia a víctima que se compartía, que hoy está puesta en tela de juicio, que hoy no está garantizada, que hoy el Estado Nacional a las provincias no le está garantizando con ninguno de los fondos y los recursos. ¿Por qué? Porque hay un punto focal nacional que cada 2 meses renuncia y está desarticulado, porque no puede repartir leche que se vence ni abrigo para el invierno. Entonces no pueden garantizar lo más mínimo, y entonces menos van a poder garantizar un programa focalizado para víctimas de este tipo, que no sirve una respuesta enlatada, que tiene que ser personalizada, un equipo de 2 personas para asistir a 12 personas en 8 meses. Esa es la modalidad que necesitamos, y mejorarla, porque es la única manera de cortar el circuito a que estas personas vuelvan a recaer en su circuito. Porque nadie va a aceptar una asistencia voluntaria si no le decimos que va a tener. Entonces lo que necesitamos es un Estado o una comunidad en el centro que ponga otro tipo de respuestas humanas, que empaticen, porque la comunidad lo que advierte es este concepto de casta, de que tenemos garantizadas algunas cuestiones, incluso en el contexto de lo público. Eso es lo que está puesto en jaque. Entonces, creemos que no está cerca, pero va contra todo tipo de respuestas que exige que elevemos la vara. Lo que nosotros queremos hacer es advertirles qué es lo que estamos viendo, por dónde pasa la cosa, qué es lo que está viniendo, qué es lo que estamos viendo.
para estar adelante de la situación y no subregistremos situaciones. Por eso nosotros creemos que hay que involucrar a los municipios, que no hay que quedarse en esta idea, esta lógica de las facultades y competencias, porque las demandas se complejizan y porque nos van a responsabilizar a todos. Que necesitamos este método que nos dio de la mesa interinstitucional convocando a más actores, en donde hacer una mesa de instituciones para demandar esto, porque después nos va a pasar como el 9 de julio. Un intendente que decía que no sabía lo que estaba pasando en su entramado, fuerzas locales que naturalizan los circuitos de explotación. Tengan en cuenta que hay que sacar de la órbita de la investigación a los procesos policiales. Quienes conducen la investigación son los ministerios públicos, tanto fiscal como de la acusación. Trabajar con la peor de las hipótesis. Yo acá no lo traje, lo tenía, pero Gaby me lo cerró, pero tiene que ver con esta recomendación de la Corte Interamericana, en el caso Ramírez, de trabajar con la peor de las hipótesis. Eso es lo que no se hizo en el caso Loan. En el caso Loan se trabajó la hipótesis no cedida del extravío, que la policía local, bajo órdenes de instrucción no juez de garantía, que solamente persigue delitos de abigeato, ¿qué conoce de reglas, de recomendaciones, de normativa internacional, de cómo buscar un pibe? Lo concreto es que la comunidad sí lo advierte, por eso salió a la calle. Entonces, para que no tengamos esas situaciones, lo que tenemos que estar adelante. Entonces, tenemos que crear estas mesas que generen una articulación virtuosa de una comunidad que se organiza ante una modalidad de crimen organizado. Entonces, la hipótesis del extravío, la hipótesis construida del accidente de tránsito, implica una segunda causa por encubrimiento. Eso es lo que está pasando. En donde no se obstruye a la justicia federal, que va a investigar otro tipo de delitos, no delitos ordinarios. En un esquema de frontera, en un esquema en donde cómo se vive esa frontera. Nosotros utilizamos un método que nos dio resultados y que lo trabajamos muy bien, un esquema de mesas binacionales, en donde ningún iluminado de Buenos Aires, de la ciudad con mayor ingreso per cápita del país, nos va a decir cómo se vive la frontera. La frontera se vive de otra manera que la relación de vecindad, una relación comunitaria, en donde no podemos sancionar aquello que no se considera consuetudinariamente con una modalidad. ¿Cuál es la fuente de derecho para nosotros? La conducta también lo es. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener, de primar, de la reina, de dejar de lado algunas particularidades que ante los niveles de vulnerabilidad son el caldo de cultivo para que tengamos más de estos casos. Vamos a tener más de estos casos. Esto nos hizo acordar abril del 2002. En abril del 2002, cuando Argentina vivía una terrible crisis de vulnerabilidad institucional post-2001, fue captada Maquita Belón. Todos nos preguntan por qué este caso pega y pega fuerte. ¿Por qué no analizamos si son los mismos factores objetivos? Plan económico de este tipo, un contexto institucional de esta manera, los niveles de empobrecimiento y vulnerabilidad de esta forma. Tiene 4 patas, 9 la cola, es perro. Entonces lo que tenemos que ver es, primero, no estigmatizar a ninguna provincia porque la trata se adapta a cada territorio, a cada geografía. Todos los casos registran casos de trata, por lo menos lo que intentamos hacer cuando estuvimos en el comité fue eso, movilizar en cada uno de los lugares la gente. Por eso yo le quiero agradecer a Gabriela por su trabajo y al trabajo que hemos podido hacer con la provincia. Porque hicimos, puede ser mejor, claro que puede ser mejor, pero ¿saben qué? A nosotros se nos hizo también difícil. Porque hay algunos que no entienden de que esto no hace distinciones político-partidarias. Eso es un trabajo institucional que está por encima, digamos. Entonces, bueno, lo que nosotros creemos es que tenemos que organizar esta instancia, trabajar, estamos a disposición para trabajar con la comunidad en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de los gobiernos locales, involucrar a más actores. Porque nadie sobra en la lucha contra la trata, no es un eslogan, tiene que ver con que la comunidad pueda advertir y cuando la comunidad lo ve, se involucra en este tema. El primer día que se aplicó mal, pero se aplicó la alerta Sofía, en el caso de Loan, hubo 180 llamadas. Entonces hay que trabajar estas cosas y mejorar. Si Jujuy tiene un sistema de esta ley provincial del sistema, hay que mejorarlo. ¿Y cómo mejorar? Mejorar esa conexión con Nación. Esa carga en el sistema federal. Es muy bueno este dato respecto de que no hay un plazo de tiempo para esperar, pero la comunidad sigue pensando que sí, y no hay noticia. Acompañemos cómo hacer esa denuncia, no esperemos que venga la denuncia. Yo estoy en un área de primer nivel, de atención, de área de la víctima, acompaño
acompaño, me siento y ayudo a redactar esa denuncia. Esa buena denuncia en el primer momento es clave. Es clave porque es sustentable para la investigación. Entonces no espero que venga la denuncia. No espero que la familia tenga que cortar una calle para yo demandar y ir detrás. Eso ya está, digamos. Eso ya hoy con esto, olvidemos, no. O sea, no puede ser que la atención sea en horario de administración, no existe más eso. El Estado cierra, ¿saben qué? En la esquina de mi casa tengo 35 homicidios. Rosario quintuplica la tasa de homicidios nacionales. Cierra el Estado, atiende el narco. Entonces, cuidado con estas instancias. Entonces, lo que nosotros queremos es advertir esto, ponernos a disposición, pensar en herramientas concretas y tener un mensaje de que, bueno, pensemos un poco más, pensemos en el contexto y no particionadamente, no aisladamente. Bueno, sí, no los aburro más, les agradezco, estamos a disposición, se preguntan, vamos a estar, están los teléfonos nuestros, nada, sepamos que la línea 145 en materia de trata debe seguir andando. Hubo más de 40 despidos en ese programa. Ese PNR y que debería haber entrevistado por primera vez a la Mona de León, que tenía un relato distinto al relato oficial. Dijo, no se traben, los chicos no se pierden. Todos nos perdemos jugando, pero hay algún adulto que los encuentra y nos lleva con otro adulto responsables. Yo me puedo perder, yo soy de Rosario y no conozco las calles de Jujuy, pero tengo esto y bien. Eliminemos sus conceptos para poder ir pensando una comunidad más equitativa que nos permita esa herramienta. Muchas gracias.